Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Nos encontramos en estos momentos en el Distrito Federal, en Brasil. Recibimos una invitación muy especial de Leonardo y su familia, que nos invitaron acá a conocer Brasilia. Se los mostramos en el episodio anterior y ahora nos vamos a ir a hacer un city tour y recorrer la capital de este país. Así que no te pierdas este video, prepárate y acompáñanos a recorrer Brasilia. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata con el mundo. Aprovechamos a presentar a Leonardo y le damos las gracias por la invitación. Nos está llevando, vamos a hacer la primera parada. ¿Dónde, mi amor? La ermita Don Bosco, que sería como una ermita. La visita arrancó así un poco complicada por la lluvia. Quiero poner un poco antes en contexto qué fue lo que pasó. Brasilia es una ciudad que fue planificada, fue creada en el año 1960 y previo a esto en la capital, en Brasil, había sido en Salvador de Bahía y en el estado y en Río de Janeiro. ¿Cuáles fueron las causas por las cuales fue creada acá? Me voy a poner la capucha porque me estoy mojando. En un artículo de la Constitución de 1891 decía que la capital de Brasil tenía que estar en el Planalto, digamos, en una de las zonas más altas acá de Brasil, en el centro de Brasil. Y por otro lado, otra de las razones fue que Don Bosco un día soñó que entre el paralelo 15 y el 20 en América del Sur se iba a construir una ciudad que iba a ser como muy próspera en la vera de un lago. Y bueno, esas fueron las dos razones que tomó el presidente de aquel entonces en Brasil, Juscelino Kubitschek, el que era el presidente en ese entonces en Brasil, y fueron las razones por las cuales decidieron crear acá Brasilia. Se formó todo un proyecto muy grande con el arquitecto Oscar Niemeyer. Y bueno, de hecho el lago que se encuentra acá a nuestras espaldas, que nosotros lo cruzamos, lo mostramos en el video anterior, es un lago artificial, porque esta zona es una zona muy seca, salvo ahora que está lloviendo un montón. Entonces la razón de la creación del lago fue para lidiar un poco con la humedad. Pero 3 años antes de la construcción de Brasilia, que fue en 1960, se construye esta ermita acá en honor a Don Bosco, que es donde estamos en estos momentos, así que fue la primera construcción acá en Brasilia. Ahí atrás, bien atrás de esa nube, están los edificios más altos ahí de Brasilia, el centro de la ciudad. Dicen que cuando el clima lo permite se ve muy lindo. Me resulta muy loco que todo ese lago sea todo algo artificial, que esto era todo seco. Acá estamos en las orillas del lago Paranoá y acá esto es como un anfiteatro al aire libre donde han pasado muchas bandas, entre ellas Capital Inicial, que nosotros lo conocimos hace un tiempo atrás cuando estábamos con Gaby Domi de Vale Liberdade, que comenzó a sonar una canción que para nosotros es de música ligera de Soda Stereo, y empezó a sonar la canción en portugués. Y les dijimos a los chicos, esta canción es argentina, y nos empezaron a discutir a muerte que no, que era una canción muy famosa acá en Brasil. ¿Y perdimos esa apuesta? No, obviamente que la ganamos. De música ligera es la canción argentina de Soda Stereo, de Gustavo Cerati, pero bueno, la banda que la hizo famosa acá en la versión brasilera en Brasil fue Capital Inicial. La versión en portugués es A Sua Maneira. Ahí atrás, donde están esos árboles, ahí es donde queda la residencia del presidente de la República. Este puente es uno de los más famosos, se llama JK, en honor al presidente. Tiene
muchas particularidades la ciudad, hay diferentes sectores para todos, recién pasamos por el sector de clubes y es reconocida como patrimonio mundial, entonces no puede ser modificada la ciudad, no puede, si a vos se te ocurre construir una calle, no se puede. Este video no voy a poder decir momento ñoño porque sería como video ñoño, todo ñoño, ¿no? Debería ser el título del video. Y acá a mis espaldas se encuentra el Congreso. La particularidad que tiene es que es gigante, si bien se ve esta parte acá atrás, el edificio pasa por abajo de la ruta y tiene anexos en los laterales, digamos, del otro lado de la ruta. Lo loco, lo que no nos deja de sorprender, es que el diseño de esta ciudad fue en el año 1960, o sea, al día de hoy, 2022, sigue llamando la atención con este diseño modernista. Imagínate 60 años atrás lo que debe haber sido la construcción de este lugar, ¿no? O sea, para la gente tal vez haya sido, tal vez no, probablemente haya sido como muy chocante. Estos platos que están arriba, digamos, de lo que es el Congreso, representan a la derecha de ustedes el de diputados y a la izquierda de ustedes el de senadores. Hay una teoría, leyenda, mito, como quieran llamarle, esto no está chequeado, pero que el plato de los diputados, como representa, digamos, es la cámara que representa al pueblo, tiene esa forma abierta, digamos, como con la participación del pueblo, y el otro, el de senadores, como ya, digamos, se representa a las provincias y demás, es cerrado. Pero vuelvo a decir, es más mito que otra cosa. De acá el Congreso, atrás se ve la Corte Suprema, digamos, el plan alto, que es donde, digamos, de la residencia de trabajo del presidente de la nación, sería el Poder Ejecutivo, y acá tenemos el Ministerio de Justicia. Hacia el otro lado, Ministerio de Relaciones Internacionales. Y para el otro lado, esta vista impecable, que ahora que dejó de llover, se puede apreciar, pero es fabulosa. Como indica el cartel, esta explanada se llama Alameda Dos Estados y todas estas banderas que se ven acá son la del medio ahí, la bandera de Brasil, y el resto, toda la bandera de los estados, ubicadas por orden de creación de los estados. Y esa que se ve ahí, la vamos a señalar con una flechita, la que está al lado de la bandera de Brasil, es la bandera del Distrito Federal. Este es el Ministerio de Relaciones Internacionales, el Palacio de Itamaraty, que tiene ese nombre porque hay uno igual en Río de Janeiro. Y dicen que adentro hay uno de los mejores salones de Brasilia, porque está hecho para recibir a la gente internacional que viene. Ese que se ve ahí detrás es el Supremo Tribunal Federal. En estos momentos nos encontramos en la Plaza de los Tres Poderes, porque acá a mis espaldas se encuentra el Poder Ejecutivo, a mi derecha el Poder Legislativo, que es el Congreso, y a nuestras espaldas el Poder Judicial, donde está el Tribunal Supremo de Justicia. Acá en la Plaza de los Tres Poderes y enfrente donde está lo que es el Congreso, acá tenemos un monumento en homenaje a Juscelino Kubitschek de Oliveira, que fue el presidente que tenía Brasil cuando fue construida Brasilia. Por otro lado, allá tenemos un panteón, que de hecho ahí donde estoy apuntando hay una llama que se permanece siempre encendida. Y acá también tenemos una escultura que es muy conocida acá en Brasil, que es en homenaje a todas las personas, a los trabajadores que vinieron a construir la ciudad en su momento. El nombre es Monumento a los Candangos. Estamos en el espacio Lúcio Costa, quien fue la persona que hizo el diseño, digamos, de todo lo que es las calles de Brasilia, y Oscar Niemeyer fue la persona el arquitecto que diseñó las estructuras, digamos, los edificios, las fachadas y demás. Aquí hay un plano muy grande donde se puede apreciar el diseño de la ciudad, pero se los voy a mostrar acá más fácil, que por cierto está buenísimo esto porque está en braille, pero bueno, va a ser la manera más fácil de mostrarlo. La particularidad que tiene Brasilia
es que el diseño de la ciudad está hecho que tiene una forma de avión. Entonces nosotros en estos momentos nos encontramos por acá. Acá está la Plaza de los Tres Poderes. Más atrás es donde nosotros vamos a pasar después, que está la Torre de TV. Y en lo que son las alas, norte y sur, son áreas residenciales. Pero en toda esta construcción del medio, acá, es donde se encuentran todos los ministerios. Esto es el lago que veíamos anteriormente, que digamos es todo artificial. Y bueno, la ciudad tiene mucho verde. Esta es una foto de la Plaza de los Tres Poderes donde estuvimos recién. Tiene lo que no había nada, todo desértico. La foto es de 1957, hace nada, cuando se fundó la ciudad. Pero increíble que hayan levantado toda esta ciudad en tan poco tiempo. Esta es la vista del plano que se llama plano piloto, todo esto que fue diseñado acá. Ahí es donde estamos nosotros. Esos son los Tres Poderes y ahí los ministerios y allá la Torre de TV. Acá hay algunas imágenes de los que fueron, digamos, los primeros diseños, los primeros esbozos. El primer diseño surge en que la ciudad tuviese una forma, digamos, de una cruz. Después tuvo más como una forma de libélula y después recién, bueno, siguiendo con los diseños, se transformó en esta forma de avión que es con la que se construyó. Este lugar donde estamos en estos momentos fue un homenaje de Oscar Niemeyer en honor a Lucio Costa, como decía anteriormente, quien fue el que diseñó la arquitectura, digamos, el diseño de la ciudad. En breve vamos a conocer otro lugar muy icónico acá en Brasilia que se encuentra acá a nuestras espaldas, que es la Torre de TV. Esta torre tiene 230 metros de altura y sirve para la transmisión a lo que es la televisión y radios analógicas. A 25 metros de altura hay un entrepiso que es a donde vamos a subir nosotros y es donde se obtiene una de las mejores vistas de la ciudad de todo lo que es el plano piloto. Vamos a subir a la Torre de TV, es gratuita, los lunes está cerrada, funciona de martes a viernes por la tarde, sábados, domingos y feriados todo el día, pero cierra a las 6:45. Lo único que se necesita para subir a la torre es documento y el plazo máximo para quedarse arriba es de 10 minutos. Si hay lluvia o vientos fuertes, las visitas se suspenden. Estoy junto a Juscelino Kubitschek y a Sara, su esposa, frente al memorial JK, sería Juscelino Kubitschek, que fue, como contábamos a lo largo de todo este video, el presidente que fue quien mandó a construir la ciudad de Brasilia. A lo largo de su mandato
se incrementó muchísimo la industrialización del país y la construcción de un montón de carreteras, digamos, de rutas acá. Pero bueno, la obra más grande fue la de la construcción de Brasilia. Él fue presidente entre los años 1956 y 1961 y murió en el año 1976 en un accidente de tránsito. Había rumores, de hecho después se abrió una causa porque decían que su muerte no había sido accidental, sino que había sido planificada. Pero después, por lo que estuvimos leyendo, no se encontró ninguna prueba de que esto fuese así que a priori quedó todo como un accidente de vehículo. Los restos de él se encuentran acá en el memorial que está a nuestras espaldas, se puede visitar, tiene un costo aproximadamente de 10 reales, pero bueno, ya justo está cerrando, así que nos vamos a quedar con las ganas de conocerlo. El memorial fue una obra de Oscar Niemeyer también, y fue inaugurado en el año 1981 cuando Juscelino Kubitschek hubiese cumplido 79 años. Hay un montón de objetos de su vida, libros y demás, así que bueno, para quienes gusten de la historia, es una buena opción también para conocer acá en Brasil. Este parque es considerado uno de los parques más grandes del mundo, así parques dentro de las ciudades, después del Central Park en Nueva York. Lo vimos desde lo alto de la torre, se ve gigante. Tiene una pista para andar en bici que tiene 10 kilómetros la vuelta, así que imagínense. Una de las últimas paradas del día de hoy, la Catedral de Brasilia. Miren lo raro que es. Dicen que tiene la forma de manos rezando y, ¿qué me dijiste vos? La corona de Jesús. Así que recién entramos, justo había una misa, pero bueno, pudimos hacer unas tomas que es... Nada, no deja de ser sorprendente. Desde arriba parece como mucho más chiquita, pero cuando entras es muy grande y muy linda la arquitectura que tiene. Alineada con la ciudad que no deja de sorprenderte, la catedral también. Y se nos va terminando la luz del sol, así que no sé cuánto más vamos a poder conocer, pero hicimos un buen city tour, un día de turistas en Brasilia, ¿no? Sí, estamos muy contentos de haber tenido la posibilidad de venir para acá, de conocer, disfrutamos muchísimo de Brasilia y Leo, además, un anfitrión de lujo, no solo el almuerzo que nos prepararon con la familia, sino la recorrida que estamos haciendo acá por Brasilia, así que estamos muy, muy agradecidos. Espectacular. Bueno, y acá vamos a conocer, a mí, te voy a decir verdad, me da un poco de miedo filmar acá, porque andan todos con muchas armas y nos van a ver extranjeros nosotros. Estamos en el Palacio de Alvorada, que es la residencia del presidente. Acá muy cerquita, recién pasamos, pero no pudimos filmar nada. Está el Palacio de Jaburu, si es que no dije mal el nombre, es la residencia del vicepresidente. Estaríamos como en la residencia de Olivos en Argentina, ¿no? Lo que yo no sé, acá por ejemplo no nos dejaron entrar en vehículo, sino que solo se puede entrar a pie. Lo que yo no sé es si en Argentina te permiten conocer, digamos, o sea, estar cerca de la residencia de Olivos. Así que argentinos que hayan recorrido por allá, si nos pueden dejar en los comentarios, los leemos para saber un poco más. Qué casita, ¿no? No me gustaría ser el jardinero, tener que cortar el pasto acá. Acá estamos pasando por el punto cero
de la ciudad, que sería como la intersección de... Vieron que les contamos que parecía un avión, de las alas con el cuerpo del avión. Allá se ve la torre que subimos hoy. Y acá en este punto está la rodoviaria, que es sería como la estación de ómnibus. Y de metro también, tiene metro la ciudad que va hacia los costados y acá es la estación central. Acá las calles no tienen nombre, sino que se llaman supercuadras y tienen un número. Y hay un montón de estos edificios grandes, como estos que se ven acá, y tienen una letra. Entonces, por ejemplo, ahora nosotros estamos recorriendo la supercuadra 308, supercuadra sur 308, que fue una supercuadra modelo diseñada, estamos hablando de 1970, todo residencial. Y entonces, digamos, las personas no es que viven en una calle y número tanto, sino que viven en la supercuadra tanto, en el bloque, por ejemplo, es del bloque D, y en el departamento, bueno, y el número del departamento. No hay estacionamiento, digamos, sino que la gente deja sus vehículos ahí afuera y hay un único ingreso con vehículos. Se nos hizo de noche, seguimos recorriendo la ciudad, estamos en Pontau do Lado Sur. Muy linda la ciudad. Vamos a cortar el video porque ya no se ve más nada de noche. Vamos a caminar un poco por acá, por la costa del lago. Muy linda la ciudad, nos vamos enamorados de Brasil. Así que con esta vista nos vamos despidiendo. Esperamos que hayan disfrutado junto con nosotros tanto de Brasilia. Cuenten en los comentarios qué les pareció y nos vemos próximamente en un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo.